Muy buenos días, hermanos, hermanas. Gracias por la invitación de estar con vosotros en esta mañana, compartir la palabra de Dios con vosotros. He escogido un tema que ya estuve dando hace años en holandés y el año pasado he traducido esta predicación y voy a repetir esta. Es de una serie que es Encuentros con el Señor Jesús. Encuentros de los discípulos con el Señor Jesús, para conocerle, para aprender quién es y al final para aprender a creer. Porque creer, algunos de nosotros tal vez hemos tenido una experiencia de creer de un momento a otro momento. Para otros ha sido un proceso. No obstante, incluso los que han tenido un encuentro con el Señor por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, luego tienen que aprender a comprender lo que han recibido. Así que aprender a creer. Este es el tema de esta mañana. Y la historia que vamos a leer juntos es una historia corta y en realidad simple. La encontramos en Lucas 8, los versículos 22 hasta 25. Una historia más que conocida. ¿Sí? Los que conocéis la Biblia, conocéis esta historia. Los que habéis estado en la escuela dominical, conocéis esta historia. Y tal vez habéis hecho en su tiempo dibujos con esta historia. Leemos. Aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Hasta aquí esta historia. Simple, sobre un evento simple, porque ¿de qué se trata? En realidad es la historia de un transbordo de un grupo de 13 hombres en un barco sobre un lago en el norte de Israel, en la provincia de Galilea. Esta es la historia. Y luego la salvación del barco de un naufragio casi inevitable. El protagonista de esta historia es un rabino judío que después de todo formula una pregunta crítica con respecto a la moral de los navegantes. ¿Dónde estaba vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? Sé que cuando resumo la historia de esta manera tan seca, solamente mencionando los hechos, no cumplo con el propósito de la Biblia. La Biblia quiere contarnos más cosas. No obstante, es interesante empezar de esta manera, porque aprendemos qué forma tienen las historias en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento. De verdad, la Biblia es un libro excepcional, porque contiene las grandes perspectivas, las visiones grandes
de la obra de Dios en la creación, en la naturaleza, en el cosmos, en la historia. También contiene palabras y dichos escritos hace muchos siglos que tienen un poder extraordinario, poder para exhortarnos, para consolarnos, para ayudarnos, poder para cambiar realmente nuestra vida. Y al final, las palabras de la Biblia contienen poder de salvarnos de una manera que nosotros, tal vez yo tengo que decir, todavía no me imagino. Poder de salvarnos. No obstante, la Biblia a la vez es la historia de una nación pequeña, ¿sí?, con su Dios. En realidad, la mayor parte de la Biblia se forma por estas historias pequeñas, casi diría microhistorias. Pero son precisamente estas historias pequeñas y concretas que nos cuentan quién es Dios. Estas historias pequeñas hacen visible de alguna manera a Dios. Tenemos por medio de ellas un encuentro con Dios. Y la historia de esta mañana es un ejemplo muy claro de esta didáctica, esta forma de enseñar que encontramos en la Biblia. Repito, un grupo de pescadores en un barco, en una tormenta, y allí, en esta situación, reciben una instrucción poderosa que es importante para toda su vida. Y nosotros, identificándonos con ellos, aprendemos lo mismo que ellos, porque recibimos la misma exhortación que ellos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? Encontramos esta historia en 3 de los 4 evangelios, pero con pequeñas diferencias. Marcos y Mateo, que también entonces contienen esta historia, buscan cierta relación con historias anteriores. Dicen cuándo y en qué momento. Pero Lucas solamente explica que la historia aconteció en uno de estos días en que el Señor andaba por Galilea, por los pueblos, por las aldeas, predicando el Evangelio del reino de Dios, y en uno de estos días propone a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado del lago. Podemos imaginar por qué Jesús estaba dando vueltas por la provincia de Galilea, predicando este mensaje del reino en los pueblos y en las ciudades pequeñas, sanando también a los enfermos, haciendo otros milagros, otros signos con efectos beneficiosos. De modo que era muy natural y comprensible que un día quería cruzar el lago de Galilea para continuar este ministerio al otro lado. Y al otro lado del lago era un distrito un poco diferente, porque tenía una población no completamente judía, una población mixta, judíos conviviendo con gente de otras tribus, otras naciones. El lago en cuestión es el lago de Galilea o el mar de Galilea. El nombre hebreo que también encontramos en la Biblia es Kineret o Genesaret. Yo nunca he tenido el privilegio de estar en Israel, por lo tanto no tengo ninguna idea propia de las condiciones geográficas. Tengo que conformarme con lo que encontramos en la literatura. Y es esto: el mar de Galilea es un lago de aproximadamente 20 por 11 kilómetros
y casi 50 metros de profundidad. Igual que el Mar Muerto más al sur, está muy por debajo del nivel del mar, 200 metros. Entonces, casi un pozo en la tierra donde se encuentra este valle, y en el punto más hondo está el lago de Galilea. Luego el Mar Muerto está incluso más hondo, 400 metros. Y esta posición tan honda es la causa de un clima particular en la zona. Según Marcos, el Señor Jesús tomó la decisión de navegar en la noche, y este detalle se confirma en la historia por el hecho que Jesús, inmediatamente después de embarcar, se quedó dormido. Probablemente el barco que aparece en la historia era un poco más grande que las barcazas habituales. Tal vez ha sido un barco de transporte para mantener las conexiones entre los pueblos a las orillas del lago. Yo no puedo decir cuánto tiempo puede haber costado el viaje, cuánto tiempo podemos preguntar necesitamos para un viaje en barco de vela para unos 12 hasta 20 kilómetros. En todo caso, el viaje se veía obstaculizado por una fuerte tormenta. Y todas las explicaciones de este pasaje de la Biblia indican que las condiciones climáticas particulares del mar de Galilea pueden causar cambios repentinos y violentos del tiempo. También las palabras de los evangelios sugieren algo especial, algo muy peligroso. Marcos habla de un torbellino o un huracán, un viento devastador que destruye todo. Mateo usa una palabra que también se usa para un terremoto, de modo que nos obliga a pensar en un maremoto, un tsunami. Lucas usa la misma palabra que Marcos, pero dice que este torbellino, este huracán, cayó de arriba sobre el lago. Y de verdad así debe haber sido. Un viento frío cayendo de las altas capas de la atmósfera abajo, atravesando las capas más calientes, se lanzó con violencia sobre la superficie del lago. E inmediatamente hay peligro. El agua de la tormenta llena el barco desde arriba, las olas se echan sobre el barco también desde abajo, y nadie puede hacer nada. Con esta violencia es imposible llegar a las orillas. Algunos de los discípulos de Jesús son pescadores con experiencia profesional en el mismo lago. Y sobre todo ellos saben que están en gran peligro. Por tanto, el grito de los discípulos, este grito no es una exageración. Maestro, maestro, nos hundimos, perecemos, estamos en peligro de muerte. En Marcos incluso usan un tono acusador. Maestro, ¿no te importa que perezcamos todos? El huracán y las lluvias torrenciales no eran suficientes para despertar al Señor Jesús, pero los gritos de los discípulos ya no le permiten dormir. Lucas nos comunica que una vez despertado Jesús, reprende, exhorta, amonesta, da una bronca al viento y a las olas. Jesús se dirige a los vientos y a las aguas bravas como un hombre que se dirige a su criado, incluso a su animal.
a su caballo, a su perro, que no se compartan bien estos animales. Pero habéis visto que Lucas evita todo drama en sus palabras y con esto reconoce que la situación es dramática, pero a la vez completamente bajo control. ¿Sí? Por cierto, no para los discípulos, sino para Jesús. Lucas ni siquiera menciona qué palabras acaba de decir el Señor Jesús y en qué tono. Solamente explica cuál era el resultado de la reprensión. El viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Esta palabra tengo de otra traducción. Una noche tranquila, con un mar calmo y el viento suave. La palabra que usa el texto de verdad es especial, porque esta palabra solamente aparece aquí en los textos paralelos de Marcos y de Mateo. Y se hizo, esta palabra escogido de otra traducción de la Reina Valera, se hizo bonanza, un silencio pacífico, un silencio agradable, tranquilo. Efectivamente, era un silencio tan especial en comparación con el tumulto anterior. Pero hay algo más. El silencio profundo, la bonanza, era señal de una gracia poderosa. No puedo decirlo de otra manera. Era señal de la presencia de Dios. Y para comprenderla podemos ir a otro momento en la Biblia que cuenta también sobre un silencio especial. Este tenemos en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19. Encontramos en este capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 19, al profeta Elías, la historia sobre el profeta Elías, que está en este momento en la entrada de una cueva en el desierto del Sinaí, cuando Dios le habla y le pregunta qué está haciendo el profeta. Dios habla con el profeta. Preguntamos cómo Dios le habla, tal vez por una voz audible, tal vez por una conciencia interior. No podemos contestar estas preguntas. No obstante, en todo caso, el profeta sabe que el Señor le pregunta algo. Y entonces oímos la respuesta. El profeta se siente muy desalentado, muy desanimado, a causa de un ministerio que según su comprensión era inútil y sin sentido. Dios quiere saber cómo está su profeta. Ahora esta es la respuesta. Cansado de un ministerio inútil, un ministerio sin sentido que no realiza sus propósitos. ¿Qué dirá Dios ahora? Pero antes de conocer la respuesta, suceden varias cosas sorprendentes. Primeramente, una gran tormenta, también aquí en la historia del Antiguo Testamento. Una tormenta tan fuerte que las rocas se rompen y caen abajo. Luego, un terremoto que otra vez hace romper a las rocas. E inmediatamente después, rayos y relámpagos, solamente desde arriba
o tal vez también desde abajo. Y luego, precisamente después de la violencia de vientos y de terremotos y de fuego, un silencio especial, un silencio notable. Leemos en este libro de Primer Reyes 19:12 sobre un silbo apacible y delicado. Y en este silbo Dios contesta a su profeta tan desanimado. Vamos a volver a los discípulos. Ya han despertado en la tormenta furiosa a Jesús de su sueño. Y Jesús ya se ha puesto de pie para reprender la tormenta. Y ahora, en el silencio, mientras que los sentidos de los discípulos todavía tienen que acostumbrarse a este cambio inmediato, a esta bonanza del silencio, en este momento de gran sensibilidad, reconocen al Señor Jesús. Lo reconocen por su poder, un poder para salvar a ellos, poder sobre el agua y sobre los vientos. No obstante, la impresión del momento es tan grande, tan extraordinaria, que prefieren no concluir. Cada uno de ellos se pregunta a sí mismo y a los demás: ¿quién es este hombre que da órdenes a los vientos y al mar de modo que le obedecen, pero evitan la respuesta? Claro, los discípulos conocen los textos del Antiguo Testamento, los Salmos, por ejemplo, y voy a citar 3 salmos. El Salmo 77:16. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y temblaron, se estremecieron los abismos. O el Salmo 114:3. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Y el último versículo, Habacuc 3:8. ¿Es que te has airado, oh Señor, contra los ríos? ¿Se ha encendido contra los ríos tu enojo? ¿Fue dirigida tu ira contra el mar cuando subiste sobre tus caballos y sobre los carros de victoria? 3 citas del Antiguo Testamento, de los Salmos. Y por medio de estas frases, estos textos del Antiguo Testamento, los discípulos podrían contestar su propia pregunta, porque los salmos y también los profetas no permiten otra respuesta. Este hombre que hace unos minutos estaba durmiendo en la popa, con la cabeza sobre una almohada, este hombre, ¿quién es? Por lo menos es un hombre vestido con el poder divino. Él es, y todo lo que tiene que decir es la sugerencia de Dios. Pero todavía los discípulos no se atreven a formular la respuesta, pero ya entienden que se enfrentan con un secreto que distingue a Jesús de todos los demás hombres. Ya han visto curaciones milagrosas, han vivido con él momentos incomparables, momentos de bendición incomparables. Y ahora la palabra poderosa que ha hecho cesar al viento y a las olas. De verdad, ¿quién es? Que aún los vientos, el agua, le obedecen. Todavía no hemos prestado atención a un detalle importante de la historia, que es realmente el propósito de nuestra meditación.
La pregunta del Señor Jesús a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Tal vez podríamos dar más fuerza a la pregunta por traducirla al pasado. ¿Dónde estaba vuestra fe? ¿Dónde estaba vuestra confianza en Dios? Vosotros, israelitas piadosos. No hace falta que los discípulos den la respuesta. De verdad, ellos no tuvieron fe cuando la tormenta cayó sobre el lago. No tuvieron confianza en Dios y tampoco en el hombre que estaba durmiendo ahí abajo. Ahora, ¿qué significa esto? Tenemos que preguntar qué es fe y para qué sirve en situaciones como es esta del barco y de la tormenta. ¿Qué es fe? Ya he sugerido que fe es más o menos lo mismo que confianza. La fe es la firme convicción de la verdad de algo. Es la fuerte convicción de la fiabilidad de una persona. La fe también es la esperanza que puedo yo confiar en uno que me ayudará y me salvará. Pero los discípulos no tenían esta fuerte convicción en el momento del viento. ¿Cómo podrían ellos? Para entender esto tenemos que examinar un poco más el carácter de la fe. A menudo se dice que fe es la respuesta a la palabra de Dios. Y es una respuesta correcta. Pero tenemos que ser un poco más preciso. Y tenemos un versículo en la Biblia que puede ayudarnos para comprender un poquito más de la fe. Es Hebreos 11:1, que explica que la fe es, hay que leer con atención, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Vemos en este versículo, sin entrar demasiado en detalles, que la fe depende totalmente de Dios. La fe depende de Jesús, el Hijo de Dios. Hay que decirlo de esta manera. La fe depende de la verdad de Dios. Si Dios es verdadero, entonces podemos creer en Él. Debemos creer en Él. Si Jesús es verdaderamente Hijo de Dios, podemos confiar en Él. La fe es la experiencia de Dios, de su poder, de su gracia. Es como la luz y como el sonido. El ver no es una respuesta a la luz. El oír no es una respuesta al sonido, sino la luz y el sonido se experimentan por los ojos y por el oído. Cuando Dios nos habla y cuando vemos la acción de Dios, entonces creemos. En este momento sabemos que Dios es Dios. Y si todavía, a pesar de todas las evidencias, no creemos, es porque nos endurecemos, nos resistimos contra nuestra propia percepción espiritual. ¿Dónde estaba vuestra fe?, pregunta Jesús a los discípulos. Ellos deben reconocer que en el momento de la tormenta no han pensado en Dios. Para ellos, Dios no estuvo en la tormenta. La Biblia es un libro especial. Las palabras que el Señor Jesús habla a sus discípulos
en una situación concreta adquieren sentido en otros momentos para otras personas también, para otras personas que leen y escuchan estas palabras. Las experiencias de los discípulos reciben realidad, vigencia en nuestra vida cuando las leemos o escuchamos las historias de estas experiencias. Por lo tanto, la pregunta del Señor Jesús también se dirige a nosotros. De modo que oímos en esta mañana, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cómo es que no siempre, tal vez ni aún en este momento, experimentamos la presencia de Dios? ¿Por qué no notamos la presencia de Dios en las tormentas de nuestra vida? Porque todavía Dios habla y actúa en la creación, en la naturaleza, en la historia. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Cómo es que no experimentamos la presencia de Dios en los grandes acontecimientos de nuestro tiempo? Estamos mirando la tele y vemos cosas tremendas. Pero ¿dónde está nuestra fe cuando miramos un reportaje, por ejemplo, sobre las guerras en el Medio Oriente? ¿Dónde está nuestra fe cuando vemos la inestabilidad económica y política de nuestro tiempo? ¿Cómo es que no experimentamos a Dios en la vida personal, en una enfermedad, en las preocupaciones de la familia? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Por qué creemos tan fácilmente que perecemos? Sí, de verdad, esta es la pregunta con la cual la Biblia se acerca a nosotros en esta mañana. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cómo es que el Señor ha de formular esta pregunta tantas veces también en nuestra vida? ¿Podemos culpar a las tormentas y a los huracanes que ellos son la causa de nuestra falta de fe? ¿No, verdad? Especialmente en las tormentas de nuestra vida, deberíamos confiar más en Dios. Perecemos. Este fue el grito de socorro de los discípulos. Y tuvieron razón, porque perecieron verdaderamente. Pero más grave era que tuvieron que confesar que no tenían confianza en Dios. Siempre es importante creer, confiar en Dios, pero aún más en las dificultades y catástrofes de nuestra vida. Los discípulos en el barco estuvieron en peligro, realmente un gran peligro, pero su desesperanza era que no tuvieron fe ni confianza en Dios. Resulta que todos fueron israelitas piadosos, pero todavía no conocieron de verdad a Dios. ¿Y qué hizo Dios? La historia nos cuenta que envió a su Hijo para que el pueblo de Israel conociese mejor a Dios. Y el viaje en el barco fue un momento importante. Los discípulos aprendieron, tengo que decir, volvieron a aprender lo que ya sabían del Antiguo Testamento. Dios tiene el poder sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre la vida. Y de esta manera los discípulos aprenden paso a paso, Jesús es el Hijo de Dios. No sabíamos nada de Dios, dice el discípulo Juan, apóstol Juan, ya que nadie ha visto a Dios, pero lo que hemos entendido ahora es por su Hijo.
De esta manera está en este momento el Hijo de Dios con sus discípulos en el barco. Los mira y les pregunta, ¿dónde estaba vuestra fe? De verdad, no estaba. Pero ahora, en este momento de un silencio casi audible, cuando todos los sentidos están a tope, ahora empieza a funcionar esta fe. Ahora empiezan a reconocerlo. ¿Quién es Jesús? Y nosotros con ellos, nosotros por el Evangelio somos testigos de este mismo momento. Pues, ¿por qué se escribieron los Evangelios? ¿Cuál es el propósito de estos 4 libros? Ningún otro propósito tienen que conocer a Jesús, al Señor Jesús, para aprender quién es Él, para creer en Él. ¿Y cómo se realiza esto? Ya he dado la respuesta, pero vamos a terminar. ¿Cómo es que podemos llegar a creer en Jesús? Lo más habitual, la forma más natural en que el Evangelio nos lleva a la fe es la siguiente: oyendo las historias. Oyendo las historias, los Evangelios nos invitan a formarnos parte de ellas. Entonces atravesamos con los discípulos en el barco el lago de Galilea. Vivimos con ellos los momentos terribles de la tormenta. Vivimos su peligro y su desesperanza. Y clamamos con los discípulos: Maestro, ¿no te importa que perezcamos juntos todos? Y cuando el tumulto cesa, en el silencio audible, entonces empezamos a entender con los discípulos que Jesús, sin duda, es un hombre especial. Empezamos a entender algo de su secreto, algo de su misterio. De verdad, para aprender a creer tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que ir a visitar a los profetas y a los apóstoles, escuchar las historias, sus experiencias. Y de esta manera llegamos a conocer a su Dios, a su Mesías, a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es tan importante que los padres expliquen o lean a los hijos estas historias y en la escuela dominical, y que todos leamos la Biblia, que vayamos a la iglesia para tener este encuentro con los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, para aprender de ellos a creer lo que ellos han creído, para creer a Jesús, en Jesús, como ellos han creído en Él. Nuestra propia vida es tan oscura, nuestra vida es tan vacía, tan perdida. Nunca conoceremos a Jesús en nuestra propia vida. Sin embargo, está aquí Jesús en el Evangelio. El Evangelio es la tierra de la fe donde podemos conocer a Jesús. Y si entonces resulta, cuando por el Evangelio, por el Espíritu Santo, aprendemos y practicamos las cosas que la Biblia nos dice, entonces estas mismas cosas entran en nuestras vidas, se hacen parte de nuestra vida. Cuando hemos aprendido con los discípulos quién es el Señor Jesús, que Él es aquel a quien el viento y el mar obedecen, que Él es el Hijo de Dios, entonces Él nos acompaña a nosotros por nuestras propias vidas. Entra en nuestras vidas como la persona a quien los vientos y los mares obedecen. Tal vez hemos tenido la sensación que Dios estaba durmiendo,
mientras que el barco de nuestra vida estaba en peligro de hundirse. Pero cuando llegamos a conocer a Jesús de la Biblia, lo reconocemos en nuestra propia vida también. Experimentamos que los vientos y las olas de nuestra vida están bajo su control y vivimos momentos de una paz y de una gran bonanza. Tenemos encuentros personales con Él. Hemos leído una historia pequeña y simple del Evangelio, pero en realidad es una historia que nos explica quién es Jesús para que creamos en Él, porque Jesús está en el cielo. No obstante, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está presente con nosotros. Amén.